Ética para psicólogos. Introducción a la psicoética. Capítulo 4. Responsabilidad ética ante la ley. Tal como lo define Rappaport 1982, hay dos áreas distintas de contacto entre psicología, psiquiatría y ley. Una es el terreno de la psicología y psiquiatría jurídica, en cuyo caso el profesional trata de asistir a los responsables de administrar justicia en la tarea de llevar a cabo sus responsabilidades. Otra es el amplio campo de aquellos asuntos de la práctica del psicólogo o psiquiatra que son punibles legalmente, es el campo de la mala práctica. Apartado A. La psicología y psiquiatría jurídica. 1. Aspectos éticos generales de la labor pericial. El área de interrelación entre la psiquiatría, psicología y la ley conforma lo que se puede llamar psiquiatría y psicología jurídica, llamada también legal o forense. Retomando la distinción que hace Diamond, hay dos tipos de intervención del profesional. La primera es cuando un psicólogo o psiquiatra ya está tratando a un paciente. Este se ve envuelto en asuntos legales y el profesional es llamado a testimoniar como experto. El segundo caso sería propiamente la psicología y psiquiatría forense, que es cuando el profesional no está atendiendo a la persona, pero igual es llamado por el juez a dar su informe técnico. Ambas situaciones pueden estar relacionadas con las siguientes problemáticas. 1. Diagnóstico de credibilidad de un testigo judicial. 2. Diagnóstico de culpabilidad de un acusado. 3. Diagnóstico de competencia de una persona para el ejercicio civil de sus derechos como persona. 4. Diagnóstico de capacidad para tener en custodia a menores o para suprimir la patria potestad a quienes la ejercen. 5. Responsabilidad de acusar a personas en ciertas circunstancias, cuando haya un abuso de menores, ancianos, discapacitados, etc. 6. Cuando se acusa a otros profesionales de mala práctica. Los psicólogos o psiquiatras muchas veces son requeridos para dar testimonio en aquellos casos en que es necesario establecer el estado emocional o mental de una parte directamente implicada en un litigio judicial. El juez penal, por su parte, puede solicitar a los profesionales un informe pericial sobre el estado mental de un acusado, pero como es sabido, aunque los psicólogos hagan múltiples tests de personalidad, de actitudes, etc., tratando de averiguar las características del sujeto, solo podrían encontrar indicios de peligrosidad o de una personalidad trastornada en el momento actual, pero no existe ningún test ni instrumento alguno de otro tipo que permite diagnosticar en retrospectiva sobre las motivaciones que pudieron haber existido o el estado psicológico del individuo en el momento de haber cometido un crimen. Un psicólogo está en condiciones de suponer, aunque sin ninguna certeza, que dadas las características de personalidad actuales del sujeto, estas también fueron así en el pasado. Por ejemplo, casos de trastornos severos de personalidad del tipo de psicosis, esquizofrenia, personalidad psicopática o severas neurosis. Pero esta hipótesis no funciona cuando el sujeto, en el momento actual, no muestra alteración alguna de la personalidad. En estas circunstancias, el diagnóstico psicológico o psiquiátrico se vuelve sumamente problemático. Considerarlo con alta validez o fiabilidad como para tomar una decisión judicial sería correr el riesgo de cometer graves equivocaciones por parte del juez. Por otra parte, que el psicólogo plantee sus inferencias respecto al pasado o respecto al futuro como totalmente ciertas y seguras, implicaría una actitud imprudente o temeraria del profesional. La participación del psiquiatra o psicólogo en juicios legales abarca también el derecho civil. Con frecuencia se lo requiere para que haga juicios sobre si un determinado padre o madre está en condiciones de seguir manteniendo o no a su hijo bajo custodia. La misma situación se da cuando se trata de juzgar si determinados padres están en condiciones de adoptar a un hijo que no es propio. En ninguna teoría psicológica se ha delineado con satisfacción una caracterización de cuáles son los padres que deban ser considerados tales.
En todo caso, aunque algunas lo hayan intentado, no hay acuerdo en el terreno de la psicología ni de la psiquiatría a propósito de lo que debe ser la paternidad. Se sabe que algunos rasgos de los padres en determinadas circunstancias puede hacer daño al hijo, pero nadie puede asegurar que la presencia de esos rasgos sean suficiente justificación como para separar al hijo del contacto de sus padres. ¿Cuál debe ser el camino correcto en caso de que, estando presente esos rasgos paternos, el hijo igualmente quiera continuar con sus padres? ¿Conviene separarlo y que nunca más los vea? ¿Conviene que solo los visite? La solución a estas preguntas supone complejas dificultades que están mucho más allá del diagnóstico que pueda dar el psicólogo o psiquiatra. No obstante, la sociedad y a veces el mismo psicólogo o psiquiatra parecen creer que los profesionales de la salud mental tienen una palabra concluyente al respecto, y esa creencia puede tener graves consecuencias para los individuos. En otras ocasiones, ya sea en el ámbito del derecho penal o en el civil, el profesional puede ser requerido por el juez para dar su opinión sobre registros de datos anteriores, cartas u otros materiales biográficos, pero sin tener contacto con el sujeto implicado. Tal es el caso del psiquiatra o psicólogo que tiene que opinar sobre el estado mental del individuo en el momento en que escribió su última voluntad, o cuando un delincuente se niega a entrevistarse con un terapeuta y solo se disponen de sus datos escritos anteriores. Obviamente, sería ético dar una opinión sobre documentos escritos de individuos implicados en asuntos judiciales, pero nunca sin haber tenido una entrevista personal con el afectado. Y si esto no es posible, debe dejarse completamente claro la limitación del diagnóstico. Tres problemas éticos fundamentales se presentan en la práctica del psicólogo o psiquiatra cuando actúa como forense. La primera, honestidad e imparcialidad en la selección de las fuentes a partir de las cuales elabora la información que va a presentar el juez. Si el informe se elabora en conjunto con el interesado, el psicólogo o psiquiatra tiene también el riesgo de verse influenciado por el cliente, puesto que éste, con la justificación de que quiere pagar sus honorarios, puede ejercer sobre el profesional una coacción más o menos fuerte en el sentido pecuniario. Segundo, la honestidad e imparcialidad de la presentación o redacción del informe. La responsabilidad ética fundamentalmente del profesional que participa como experto en cualquiera de las circunstancias arriba aludidas es afirmar lo que ha sucedido de la manera más objetiva y honesta posible, sin ocultar datos, sin disimularlos con restricción mental y sin intentar dar aquellos datos que solo favorezcan a uno de los contrincantes en la controversia. Los informes deben estar basados fundamentalmente en hallazgos objetivos y en imprecisiones ciertas, no en hipótesis. Si es necesario afirmar una hipótesis, es lícito hacerlo con tal de que se diga explícitamente que se trata de elucubraciones probables y no de hechos probados. El psicólogo o psiquiatra forense que haga un juicio de este tipo deberá señalar clara y abiertamente cuáles son las limitaciones que tienen sus propios instrumentos de diagnóstico. Recordemos a propósito de esto la convicción de Coleman, quizá con mucho de exageración, cuando decía que la capacidad o el poder de hacer determinados diagnósticos que la sociedad atribuye a la psiquiatría o a la psicología están más basados en la fe que en la razón. No está de más afirmar con total claridad que el diagnóstico de culpabilidad jurídica y de competencia pertenecen al juez y no al psicólogo o psiquiatra. Estos lo único que pueden hacer es juzgar la situación clínica del paciente en el momento actual. No pueden hacer inferencias seguras sobre lo que sucedió en el pasado ni sobre lo que sucederá en el futuro. La confidencialidad y la labor pericial. Cuando un psicólogo o psiquiatra participa como testigo a pedido del paciente, nada hay que objetar desde el punto de vista ético, puesto que aquello que diga el psicólogo ante el juez habría sido con la autorización explícita de la persona involucrada.
Pero un caso muy diferente desde el punto de vista ético es cuando el psicólogo se presenta a un inculpado ante la justicia, con la intención de ayudarlo psicológicamente cuando en realidad trata de hacer un informe pericial para el juez. El deber del psicólogo en ese caso es actuar honesta y abiertamente e iniciar su peritaje, informándole al individuo de sus intenciones. De esa manera deja a salvo la libertad del sujeto para decidir qué cosas conversar con el psicólogo, después saber de antemano que cualquiera de ellas podrán ser reveladas a terceros. 2. Confidencialidad y privilegio terapéutico. Privilegio es un concepto legal que se aplica en algunos países y que se refiere al derecho que tiene todo psicólogo o psiquiatra a que nunca se le sancione si se niega a revelar a la justicia las confidencias que un paciente le haya hecho en el transcurso de la relación psicológica. Sería el equivalente profesional reconocido por la ley del secreto de confesión que tienen los sacerdotes de la Iglesia Católica. También se reconoce este privilegio al abogado defensor de un delincuente cuando no es interrogado, a su vez, por el juez, a propósito de lo que sabe. En algunos casos también se reconoce el mismo privilegio a uno de los miembros de la pareja matrimonial cuando el otro es el implicado en una acusación. Doubleday se inclina a favor del reconocimiento legal del privilegio terapéutico, por el hecho de que así se garantiza 1. La protección de la relación de confianza y verdad entre el profesional y sus clientes. 2. El estímulo a la apertura por parte del paciente a decir todo lo que le pasa. En el caso contrario, la ausencia de privilegio actuaría dificultando que el paciente buscara la ayuda necesaria para su situación emotiva en particular, si se trata de una persona acusada de delito. Para que pueda reivindicarse el derecho a ejercer el privilegio del secreto ante requerimiento del juez, creo que deberían darse las siguientes condiciones. Primero, la comunicación del sujeto al psicoterapeuta debe haberse hecho con la convicción de que no sería revelada a terceros. Segunda, la inviolabilidad de esa confidencia es considerada esencial a los propósitos y a la comunidad de la relación psicológica, y su ruptura un grave perjuicio para el individuo afectado. Tercero, el tipo de relación es de tales características que en opinión mayoritaria de la sociedad siempre merece ser celosamente amparada con el privilegio terapéutico. Cuarta, el acusado no está poniendo en riesgo la vida de terceros, ni está practicando abuso sexual o maltrato físico o psíquico, cuya única manera de averiguarlo sea la información que dispone el profesional. Dadas estas condiciones, creo que es moralmente obligatorio abstenerse de brindar al juez la información requerida que se ha obtenido en la relación terapéutica. Por su parte, todo juez debería respetar este derecho amparándose en todos los recursos que le permita la ley al efecto. Lo contrario sería, de alguna manera, convertir al psicólogo o psiquiatra en un detective más o un ayudante del fiscal. El Poder Judicial debe proceder por sus propios caminos para realizar su función sin romper la especialísima relación entre terapeuta-paciente, que solo puede ser comparable a la que se establece entre el sacerdote y penitente. 3. Diagnóstico de futura peligrosidad. Una ocasión de particular gravedad, por las implicaciones éticas que trae consigo, es cuando el juez quiere tener datos psicológicos de la presumible conducta peligrosa o agresiva de un determinado sujeto en orden a decidir qué destino darle. Muchos estudios han cuestionado fuertemente el diagnóstico psiquiátrico y psicológico de peligrosidad. Sí, como decíamos más arriba, hay serias dificultades para juzgar sobre la peligrosidad actual de una persona, mucho más respecto a la futura peligrosidad. Uno de los estudios más célebres respecto a este asunto fue un seguimiento de casos hecho por Hunt y Wiley, en el que 969 pacientes internados en un hospital psiquiátrico de seguridad, precisamente por haber sido diagnosticados como pacientes peligrosos, fueron transferidos a hospitales comunes después de haber cumplido su sentencia criminal. Al año de esto, el 72% no había presentado ningún problema,
el 18% había sido dado de alta, pasando a la comunidad. 6% había pasado a cuidados de convalecencia y el 2% había muerto. Solo 7 pacientes de los 969 dieron problemas de manejo y resultaron peligrosos en realidad. Muchos años después, 27% de estos pacientes estaban viviendo en la sociedad. Solo 9 habían sido acusados de crímenes y 3% estaban en hospitales correccionales por considerárseles enfermos criminales. Este caso, llamado Operación Backstrom, generó una serie de preguntas respecto a la capacidad de los psiquiatras y psicólogos para predecir la peligrosidad de los individuos con metodología psicológica, y sobre la conveniencia de que el juez se basara en el juicio pericial de ellos como para internar preventivamente a los enfermos en hospitales psiquiátricos, una vez que hubiesen cumplido la totalidad de la condena judicial. Hace unos años atrás, en 1987, se reavivó la polémica en este sentido, al descubrirse con ciertos estudios estadísticos que la justicia en el estado de Nueva York tendía a considerar más culpables y reos de muerte a los negros que a los blancos. Más allá de la polémica entre quienes defienden las posibilidades de los psicólogos y psiquiatras para predecir futuros delincuentes y quienes niegan esa pericia especial, es evidente que todo diagnóstico profesional de ese calibre debe ser extremadamente prudente. Sin negar la legitimidad que tiene la sociedad de protegerse de los sujetos probablemente peligrosos, creemos que este problema de inseguridad en el pronóstico de peligrosidad pone un punto de interrogación en el papel que los profesionales de la salud mental puedan jugar cuando actúan como peritos en ese sentido. En cualquier caso, tanto el psicólogo como el psiquiatra tienen que extremar al máximo las medidas de prudencia como para no dejarse influir por cualquiera de los condicionantes antes aludidos, y para no hacer afirmaciones seguras cuando solo pueden ser probables o hipotéticas. No podemos profundizar más en el tema, pero hemos querido apuntar parte de su complejidad. Apartado B. De perito a inculpado. La mala práctica. Una tercera ocasión en la que el profesional de la salud mental se podría ver involucrado con la justicia es cuando los pacientes demandan judicialmente al profesional acusándolo de haberlos perjudicado a través de la utilización de determinados conocimientos o prácticas psicológicas o psiquiátricas. La mala práctica puede definirse como el fallo en el ejercicio de la idoneidad que puede ser razonablemente esperada en un psicólogo cuando actúa poniendo en práctica las pericias propias de su profesión. Se contrapone a la práctica considerada normal entre los colegas de un determinado lugar y tiempo. Dentro de la mala práctica suele hablarse también de otros 3 conceptos: la imprudencia, impericia y negligencia. Imprudencia sería la osadía desproporcionada en la que incurre un psicólogo al usar métodos o procedimientos que, estando dentro del conjunto de conocimientos o prácticas de la profesión, requerirían un entrenamiento específico no recibido por un determinado psicólogo. También podría ser imprudencia el uso de procedimientos o prácticas complejos, inciertos o al límite de su capacidad, y con resultados dudosos. Negligencia sería la conducta del profesional cuando, sabiendo y conociendo determinada terapéutica o procedimiento, no pone en práctica con exactitud esa información y pericia y causa un perjuicio al paciente. También cuando deja de poner los medios usuales para llevar a cabo aquel patrón de conducta esperado normalmente de un profesional. Impericia sería cuando el perjuicio provocado al paciente se produce por el uso de prácticas o procedimientos que el psicólogo no conoce o no ha sido capacitado para usarlas. El perjuicio puede definirse como cualquier consecuencia dañina recibida por el paciente debido a palabras o acciones hechas por el psicoterapeuta durante el tratamiento.
Muchos discuten si puede existir realmente el concepto de daño mental provocado por un psicólogo, dado que no hay acuerdo sobre cuáles son efectivamente los resultados que puede tener una psicoterapia. Por otra parte, es difícil comprobar que un determinado problema psicológico haya sido efectivamente provocado por un psicólogo, y todavía más, el demandante tendría que demostrar que ese perjuicio ha sido debido a la impericia del psicólogo. Esta dificultad se ve agravada por el hecho de que no existe una noción consensuada entre los colegas de qué se entiende por tratamiento estándar. De ahí que sea bastante imposible medir la razonabilidad y adecuación del tratamiento psicológico aplicado por un psicoterapeuta a un determinado paciente. Más fácil sería si se tratara de un tratamiento psiquiátrico, puesto que las terapias orgánicas se aplican con criterios más uniformes y con una aceptación más generalizada entre los profesionales respectivos. En consecuencia, para que una acusación de mala práctica sea válida como causa en contra de un psicólogo o psiquiatra, el juez debe comprobar 4 condiciones. La primera, que el profesional debía al paciente un determinado patrón de conducta en cuanto a la asistencia. Segundo, que no cumplió ese deber por un determinado acto de comisión o de omisión. Tercero, que debido a ese abandono del deber, el paciente sufrió un daño psicológico. Cuarto, que la conducta del profesional fue la causa próxima del daño. Pese a las dificultades antes mencionadas, las acusaciones de perjuicio por mala práctica contra los psicólogos o psiquiatras pueden ser muy diversas. Podríamos clasificarlos en los siguientes rubros fundamentales de problemas. Primero, explotación. Incluye explotación económica o aprovechamiento de la ascendencia sobre el cliente para el lucro del psicólogo. Ocultación inicial o aumentos injustificados y desproporcionados de los honorarios en el transcurso de una terapia. Puede suponer también acusación de influencias indebidas llevadas a cabo por los psicólogos que trabajen con ancianos. Acusaciones de miembros de terapias grupales porque consideran que el psicólogo los ha introducido en ellas no por su mejor interés, sino por motivos económicos o de conveniencias no terapéuticas. Explotación sexual, cuando hay abuso de autoridad para el aprovechamiento sexual del cliente. Segundo, incompetencia. Comprende genéricamente todos aquellos casos en los que el psicoterapeuta, habiendo acordado llevar a cabo un determinado tratamiento, luego no lo puede hacer por insuficiente formación o lo hace pero provocando daño en el sujeto a causa de la impericia, negligencia o imprudencia. Por impericia. 1. A causa de que un tratamiento normalmente eficaz ha resultado inefectivo y se atribuye a su mala aplicación. 2. Por el mal uso, con eventuales complicaciones emocionales, de determinadas técnicas más o menos sofisticadas como el biofeedback, las comportamentales, racionales emotivas, técnicas de grupos o familiares. 3. A causa de los procedimientos perjudiciales seguidos en la atención de niños o personas psíquicamente incompetentes. 4. Por uso irregular de técnicas psicológicas de evaluación e intervención o uso de tests por personas que no son psicólogos, pero que están avalados por psicólogos. 5. Explotación de alumnos en formación para que se desempeñen como psicólogos atendiendo pacientes. Por negligencia. 1. Puede darse este caso cuando un psicólogo no remite un enfermo seriamente deprimido a un psiquiatra y el enfermo se suicida. 2. Por negligente uso de las psicoterapias de clínica individual y grupal. En este sentido, se dará una creciente importancia al hecho de que el paciente haya sido válidamente informado por el psicólogo antes de empezar una terapia y haya dado explícitamente su consentimiento. 3. A causa de no haber recomendado el empleo de determinados tratamientos de corta duración o por no haber derivado a un psicólogo que lo supiera hacer en caso de que dichos tratamientos hubiesen sido suficientes para la problemática concreta del consultante. Por imprudencia temeraria.
1. No haber derivado a los pacientes depresivos al psiquiatra y haberlos tratado solo con psicoterapias verbales. 2. Abuso del castigo con metodología comportamental. Tercero, mentira, falsedad o engaño. Ausencia de información para el consentimiento válido. Engaño por utilizar a la persona para un experimento sin su consentimiento. Falta de consentimiento previo para registros escritos y grabaciones. Uso de tests en ambientes laborales o escolares que violan el derecho a la autonomía y a la decisión informada previa, sin coacciones ni intromisiones a la intimidad. Por informes escritos. Problemas respecto a los informes no periciales, a los que se considera falsos, engañosos o inductores a engaño debido a su esquematismo, vaguedad o ambigüedad. Quejas contra informes periciales en casos de atribución de guarda y custodia de niños o incompetentes. Dudas acerca de la legitimidad y contrastación científica de los procedimientos utilizados en esos informes. Por publicidad engañosa, anuncios que generan falsas expectativas, expresión de titulación indebida, promesas sobre éxito de tratamientos, inclusión de honorarios falsos. Por formación o capacitación insuficiente. Comprende las falsedades en la formación del psicólogo, tales como irregularidades en los formadores o en los programas de formación respaldados por psicólogos, profesores no titulados, oferta indebida de títulos, formación engañosa, entrenamiento para el falseamiento de test o información al público de las respuestas correctas, falseamiento de datos científicos, especialmente en los trabajos de investigación, plagio de trabajos hechos por otros investigadores. Cuarto, ruptura del secreto o confidencialidad, por alteraciones de la reserva debida y secreto profesional, irregularidades en la custodia de documentos psicológicos, violación de la intimidad por la presencia de terceros, uso de técnicas de evaluación que invaden la intimidad. Quinto, abandono. Comprende aquellos casos en los que el psicólogo deja de atender a la persona haciendo que ésta se sienta rechazada o abandonada en un momento de vulnerabilidad y de riesgo personal. Puede darse en la terapia familiar cuando algunos miembros de la familia sienten que el psicólogo no les da la atención que estiman debida e insatisfechos con los resultados obtenidos, se consideran lesionados y acusan al psicólogo de no haberles advertido previamente. Sexto, discriminación y estigmatización. Son acusaciones que suelen provenir de grupos sociales minoritarios, como homosexuales, extranjeros, religiosos, etc., que se sienten afectados por los informes prejuiciosos o por las conductas discriminatorias del psicólogo o psiquiatra. Séptimo, comportamiento deshonesto entre colegas. A. Por intrusismo de los psicólogos en campos de otras profesiones. B. Daño a la imagen pública de la psicología o apropiación indebida por terceros de los símbolos del colegio. C. Cobro incorrecto de honorarios por debajo de los mínimos. D. Impedimentos a la independencia profesional. E. Indignidad en el ejercicio profesional, carencia de contratación laboral o de servicios adecuados, remuneración injusta, despidos, defensa de sus competencias como psicólogos, arbitraje de intereses entre los psicólogos, actuaciones irregulares de psicólogos en tribunales de oposición y comisiones de selección. F. Traspaso y capacitación indebida de clientes, ejercicio de monopolio. G. Reproducción ilegal de pruebas psicológicas, uso de equipos no homologados por la profesión. H. Falta de respeto a las escuelas psicológicas que gozan de credibilidad científica y profesional. I. Etiquetamiento discriminatorio de colegas. Todas estas causalidades de demandas judiciales son una muestra de la creciente conciencia que hay en la sociedad de los abusos perpetuados por ciertos profesionales inescrupulosos o malintencionados y de los derechos que tanto clientes como pacientes saben que les corresponde,
Al profesional de la psicología o de la psiquiatría le compete prevenir la mala práctica a través de una formación y entrenamiento permanente y del uso de medidas que reduzcan o eliminen los malentendidos, falsas expectativas o manipulaciones. Pero si se llegara a perjudicar a algún paciente, la única salida éticamente honesta que corresponde al psicólogo implicado es la defensa de su dignidad como persona y como profesional si es acusado injustamente, o la virtud de la veracidad si efectivamente ha cometido un error. No se degrada como persona o como profesional quien reconoce su error, sino quien oculta la mentira y se ampara en el engaño. Las implicaciones económicas que pueda tener el reconocimiento del error forma parte del riesgo de un ejercicio profesional llevado con honestidad. Corresponde afirmar un criterio ético básico ante una acusación de mala práctica, que el psicólogo se debe a la verdad. Reconocer verazmente que ha existido una negligencia, una imprudencia o una impericia es un deber fundamental del psicólogo. Este debe ser honesto y sincero en el reconocimiento de su responsabilidad, pero deberse a la verdad, ser honesto y sincero con uno mismo y con los demás, no está en contradicción con una defensa justa de sí mismo. Sin embargo, no hay que confundir una defensa justa con una defensa malintencionada, que busca como primer objetivo el disimular las propias responsabilidades, ya sea por motivos económicos u otros no menos prosaicos.